Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En todo el espectro radial de Voz Andina Internacional, nos conectamos con el mundo a través del Internet y de este espacio comunicativo de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, desde el área académica de gestión y desde tu programa Forgada al Aire. Mi nombre es Edison Mafla y el día de hoy tenemos un importante programa que viene dentro de la línea de Estado Abierto y finalmente también con un gran amigo de esta casa que ya lo hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, de reunirnos y obviamente también sí de poder contar con su actividad, con su participación. Con él vamos a tener una charla que va alrededor justamente de los instrumentos de planificación local, su impacto y necesidad de la innovación en el gobierno local. Estamos hablando de Fernando Augusto Segura Restrepo. Él tiene una larga trayectoria, es internacionalista, político y máster en estudios políticos e internacionales. Tiene un posgrado en transparencia, accountability y lucha contra la corrupción y es especialista en gestión regional del desarrollo. Tiene 20 años de trabajo ininterrumpido en temas de transparencia, integridad pública, gobierno abierto y promoción de la participación ciudadana en organizaciones de sociedad civil, en el sector público y en entidades de cooperación internacional. Actualmente es el director técnico del programa Juntos por la Transparencia de USAID Colombia y es también el coordinador académico del primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. Fernando, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en este espacio de Forgada al Aire. Estamos muy contentos de poder compartir justamente lo que finalmente los gobiernos locales también incurren hoy por hoy a través de esta, yo diría, no tendencia, sino una necesidad política, pública, ¿no es cierto?, de cómo transversalizar, de cómo innovar justamente el ciclo de la política pública. Bienvenido a nuestras redes. Hola Edison, como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos ven y escuchan en este momento. Gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos y poder conversar de estos temas de coyuntura tan importante tanto para la ciudadanía como para las administraciones públicas. Fernando, vayamos directamente al tema entonces. Nos gustaría tener como una reflexión ahora que además estás coordinando este primer Congreso Internacional de Gobernanza y Estado Abierto en Costa Rica y que hay alrededor toda una digamos que una variante y todas unas redes que están alrededor de esa temática. ¿Cuáles han sido las principales reflexiones para hacer este Congreso en función de lo que ya están trabajando los gobiernos y de lo que deberían trabajar? Es decir, cómo la instrumentación ha permitido o no incorporar fácilmente o de manera complicada justamente esta lógica de Estado abierto. Pues mira, este Congreso tiene varias particularidades que lo hacen innovador, porque hablamos precisamente, como tú lo has dicho, de Estado abierto y no de gobierno abierto únicamente, porque hemos entendido que esta lógica que ya en el mundo está trascendiendo de abrir información, de promover participación ciudadana, de rendir cuentas y de usar la innovación como mecanismo de mejora de la gestión, no es solamente una obligación de los gobiernos, sino también es una obligación de las ramas del poder público, es decir, de los congresos, de la rama judicial, de las mismas universidades, y pues es un congreso que precisamente lo que busca es poder traer experiencias de múltiples actores y de múltiples países para que podamos conversar en torno a la apertura frente al Estado abierto y el gobierno abierto, y por eso el Congreso tiene 5 líneas temáticas, una de gobierno abierto, en donde podemos tener y vamos a tener experiencias de gobiernos tanto nacionales como subnacionales, pero otra de parlamento abierto, en donde tenemos la participación de representantes de parlamentos y congresos de nuestros diferentes países, donde nos van a contar también sus experiencias. Otra de justicia abierta, porque también la rama judicial y la justicia se debe abrir, si bien el procedimiento judicial es en algunos temas muy particular y privado, en muchos aspectos también debería ser abierto porque la gente necesita saber cómo opera la justicia. Tenemos otra rama de academia abierta, porque hay una corresponsabilidad en la academia, en la formación, pero también en la generación de capacidades de los nuevos profesionales en estos temas, pero también de acompañar a los gobiernos que ya existen, incluso como universidades, abrir y promover estos pilares del Estado abierto.
y una quinta rama orientada a los temas de nueva gobernanza e innovación, en donde queremos recoger todas estas experiencias de uso de inteligencia artificial, de tecnologías de información y comunicaciones, de colaboración, que no solamente se dan en el sector público o en el académico, pero también que también se dan en el sector privado y en entes multilaterales. Entonces, este es un espacio en el que ponemos y queremos poner a conversar diferentes experiencias de diferentes niveles y diferentes actores para que cada vez más nos adentremos en este tema del Estado abierto, que ya dejó de ser una moda y que es una realidad. En ese campo ya de lo multiactor y lo multinivel, que implica finalmente el pensar de manera integral la cosa pública, la gestión de lo público, nos encontramos con los gobiernos locales. Este programa, al llamarse Forgada al Aire, justamente habla de los gobiernos en la parte subnacional. En el caso ecuatoriano tenemos los consejos provinciales, los municipios en los cantones y las juntas parroquiales, que es la unidad básica de administración más cercana a la población. Estos tres niveles tienen que trabajar su planificación y obviamente tienen un gran desafío. El desafío de no solamente hacer la planificación desde la mirada individual de lo que va a poder gestionar cada uno y dentro de sus competencias, sino también el articular e integrar a los otros actores, como tú bien lo mencionas, por ejemplo, y como está repartido en el Congreso, y ahí es cuando empezamos a generar ciertas complejidades. ¿Cuáles son estos desafíos finalmente que un gobierno local tiene para considerarse o ir en la construcción de un Estado abierto desde lo local? Bueno, pues hay algo que es claro y es que el primer punto de contacto de un ciudadano o una ciudadana con la administración pública es en los gobiernos locales. Son, como tú los decías, las alcaldías, los cantones, son el primer punto en el cual el ciudadano interactúa con una entidad pública. Y por eso es fundamental, porque si hay escenario en donde el gobierno abierto se puede materializar con éxito es en los gobiernos locales. Pero ¿esto qué implica? Uno de los primeros temas que hay que tener en cuenta es que esto no es una moda. Mucha gente, cuando oye hablar de gobierno abierto, piensa que es un tema que estuvo de moda porque Barack Obama en su primer gobierno en Estados Unidos habló del tema y que es un tema coyuntural. Pero no, al final el gobierno abierto es un concepto que integra derechos fundamentales que tienen los ciudadanos de exigir información pública, de acceder a información pública, de participar en la gestión de lo público, obligaciones de exigir cuentas, rendición de cuentas y promover que a partir de las ideas de los ciudadanos y de la innovación se construya lo público. Y aquí esto es muy importante porque lo que busca el gobierno abierto es eso, es ayudar a que se materialicen las necesidades de los ciudadanos y las ideas de los ciudadanos en acciones reales que las administraciones tomen. Y esto que implica que desde el primer momento en el cual una entidad territorial empieza a identificar cuáles son las necesidades de sus grupos de valor, debe acudir al gobierno abierto para hacerlo, debe acudir a preguntar a la ciudadanía en dónde están las principales debilidades del rol del Estado, en dónde están sus principales necesidades básicas insatisfechas. Y no solamente preguntarles, sino también hacerlos partícipes de la construcción de los planes, programas y políticas que se van a hacer para precisamente atender a estas necesidades. Y esto es lo que busca el gobierno abierto, es materializar cómo el ciudadano se involucra cada vez más en la mejora de lo público y cómo es copartícipe y co-creador de las soluciones que las administraciones tienen para solucionar sus problemas. Y por eso los gobiernos subnacionales se constituyen unos actores claves, porque son ese primer punto de contacto que muchas veces los ciudadanos tenemos con las administraciones públicas y con el Estado. Si bien estos son los grandes desafíos que ¿qué podría permitir que esto se facilite ya en la práctica del ciclo de la gestión de lo público local y específicamente en la planificación? Cuando, si bien por un lado tenemos avances en la tecnología y se puede utilizar la tecnología a favor, pero Estado abierto no solamente es un sinónimo de tecnología, al contrario, la idea es justamente mirarse en los territorios cómo los distintos recursos y actividades pueden concentrarse en pos de objetivos comunes. Y por supuesto para transparentar, como tú bien lo dices, la gestión de lo público. Pero frente a esos desafíos, ¿qué se ha previsto desde lo tradicional y qué desde lo innovativo para poder que un gobierno local empiece por lo menos a acercarse a esta acción integradora y sobre todo, como bien lo iniciábamos, al menos desde la planificación local, para que sepamos cómo los actores locales, tanto públicos y privados, pueden ser parte de esta apuesta de desarrollo?
Pues Edison, gracias por tu pregunta porque es muy valioso y tú lo has dicho, en el ciclo de la gestión de lo público hay una etapa fundamental que es la planificación, la planeación. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿A qué me voy a comprometer? Es como la pregunta que se hacen las administraciones cuando están diseñando sus planes estratégicos según el periodo que vayan a durar en un cargo de gestión o anualmente cuando se hacen los planes anuales. Yo trabajo en un programa que se llama Juntos por la Transparencia de USAID Colombia y en este programa apoyamos a gobiernos locales en el fortalecimiento de sus capacidades y sus herramientas para incluir el gobierno abierto en el día a día de su gestión. Y en este momento, hoy precisamente en Colombia, que es 30 de abril, se están radicando los proyectos de todos los planes de desarrollo de las administraciones municipales de Colombia para discusión de los consejos municipales y también igualmente las gobernaciones están radicando sus planes de desarrollo departamentales en las asambleas departamentales del país. Y parte del ejercicio que hemos dicho desde el programa es, estos temas de gobierno abierto tienen que estar planeados desde el más alto nivel, desde los documentos de planeación estratégicos de las administraciones. Cuando están arrancando gobierno, en Colombia arrancamos gobiernos el 1 de enero de este año y van a estar por 4 años los alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras. Y parte del mensaje que hemos dicho, si usted no mete esto en el documento estratégico de más alto nivel, que en este caso son los planes de desarrollo territoriales, está dejando por fuera la oportunidad de que durante sus 4 años, que es el caso colombiano que dura la gestión de una alcaldía, estos temas no tengan el nivel que requieren. Entonces, el primer mensaje que hemos dado es, hay que incluir en los planes de desarrollo, que son los documentos de planeación estratégica, un componente orientado a promoción del gobierno abierto. Y una de las recomendaciones que hacemos es que sea un componente transversal, es decir, que no sea un pilar, sino que sea transversal y que las directrices que se den desde este componente impacten todos los planes y proyectos que a futuro se hagan en la administración, independientemente si estamos hablando de temas de infraestructura o de educación o de salud o de vivienda, porque al final el gobierno abierto es un componente transversal de la gestión de lo público en estados democráticos. Entonces la recomendación es incluir en los planes de forma directa compromisos de las administraciones en torno al gobierno abierto. Nosotros proponemos que al menos haya 5 ejes estratégicos que se incluyan. El primero, todo el tema de promoción del acceso a la información pública, la producción de información en lenguaje claro y ciudadano para que todo tipo de comunidad entienda en su idioma o según sus capacidades, lo que la administración hace, y obviamente en esta línea que se abran datos, que se haga aprovechamiento de información pública para generar valor agregado de los mismos con participación ciudadana. El segundo componente que proponemos es precisamente incluir acciones directas de participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas, es decir, que desde el máximo plan se generen metas de cuáles son los programas que se van a construir con participación ciudadana, cuáles son los espacios que se van a habilitar durante el tiempo para rendir cuentas y que la gente desde el principio sepa que hay una voluntad directa en tener procesos permanentes de participación y rendición de cuentas. El tercer componente es precisamente relacionado con la integridad pública. Cada vez más el gobierno abierto va de la mano con la promoción de estrategias de integridad y de prevención de la corrupción. Es fundamental trabajar en temas relacionados con códigos de valores en las entidades, con promoción de la integridad de los servidores públicos, con compromisos en materia de gestión de conflictos de interés, de hacer pública la información de los servidores públicos tomadores de decisiones y según el avance de cada país, pues avanzar incluso la divulgación proactiva de información relacionada con conflictos de interés, declaraciones de bienes, rentas, que es información que le sirve a la ciudadanía para hacer veeduría y saber si las personas que los gobiernan están capacitados y si están tomando decisiones de cara a los intereses colectivos y no a intereses particulares. El cuarto componente que estamos promoviendo es que se involucren temas de mejora del servicio a la ciudadanía, estrategias permanentes para que la ciudadanía se sienta más cómoda en su interacción con lo público, mejora de trámites y procedimientos, mecanismos más cercanos de atención a las necesidades, canales idóneos para que la gente pueda interponer quejas, reclamos, denuncias ante las administraciones es fundamental cuando hablamos de gobierno abierto. Y el quinto componente, pero no menos importante, es uno que estamos promoviendo, que se genere la institucionalidad que permita que esto se materialice. ¿Qué es la institucionalidad? Que haya dependencias y personas responsables al interior de las entidades territoriales
que se encarguen de que esto se convierta en realidad. Porque una cosa es que tú pongas en un plan que vas a abrir información o que vas a abrir espacios de participación, pero si no tienes dolientes, si no tienes una figura creada al interior de la administración que tenga dentro de sus funciones esta responsabilidad y que tenga indicadores para medirlo y para ver si efectivamente está cumpliendo, muchas veces, como decimos, se vuelven saludos a la bandera, queda muy bonito en el papel, pero no se materializa. Entonces es fundamental que para que estos otros 4 componentes se muevan, las entidades territoriales al momento de planear también planeen que haya dependencias y personas encargadas de liderar estos procesos y de volverlos y de hacerlos realidad, porque al final, pues las instituciones no solamente son los edificios y las entidades, son las personas que las lideran y que permiten que se materialicen en hechos reales las voluntades políticas. Vamos por este último componente que bien puede ser enunciado al final, pero también puede ser a lo mejor prioritario que comience esto también en la propia institucionalidad. Es decir, cómo estas personas que al final de cuentas están encargados de la gobernabilidad, valga la redundancia, al interior del gobierno local, también son los más, digamos que, adecuados para generar mensajes, herramientas, insumos a los decidores de política para que luego puedan interactuar con actores externos y así generar gobernanza. Es decir, ¿cómo pasamos entonces del acceso a la información, del uso de los datos para todos los actores? ¿Cómo trabajamos también, por supuesto, toda esta lógica de la generación de equipos? Pero quisiera saber, ¿qué entonces debería, aparte de generar una unidad, que puede ser bien una unidad o puede ser un equipo que tenga estas funciones bien adscritas, cuál debería ser esa utilidad y esas herramientas finalmente que deben estar presentes en estos funcionarios? Porque me pongo a pensar un poco en el caso ecuatoriano. No tenemos sistemas de información local todavía institucionalizados. Muchos de este mejoramiento y calidad de servicios van a depender finalmente de registros oficiales que se puedan producir. Y al final del día, lo que se tiene que obtener son datos para luego contrastar con la línea de base y saber si es que vamos para adelante o para atrás. Me preocupa muchísimo esa parte. ¿Qué es lo que se plantea un poco desde los que están trabajando en estado abierto para que estos temas puedan irse cada vez mejorando y fortaleciendo? Pues mira, es una pregunta muy importante porque involucras varias necesidades que tiene una entidad territorial o una entidad pública que lidere estos temas. Y es que efectivamente, además de tener un plan de desarrollo o una planeación orientada en estos temas, hay que tener políticas públicas previas de nivel nacional o local que den lineamientos puntuales de cómo hacer esta tarea, ¿sabes? Al final, un plan de desarrollo lo que hace es establecer en el norte de tiempo a qué se compromete ese alcalde, ese gobernador, esa alcaldesa. No obstante, debe haber previamente en los países normas y políticas que den líneas sobre cómo hacer la tarea. Entonces, en nuestros países existen políticas de gobierno digital que establecen efectivamente cuáles son las reglas técnicas que hay que tener para poder estructurar y abrir datos, pero también tienen políticas de participación ciudadana que tienen que hablar entre sí y poder decir, con estos datos que se están abriendo en marco de una política de participación de gobierno digital, la ciudadanía puede participar, puede hacer uso de la información, puede exigir la mejora de la calidad de la misma, incluso puede aprovecharla para generar otros productos que generen valor agregado a la entidad pública. Entonces aquí esto es como un conjunto de herramientas que tienen que tenerse en cuenta. Leyes de la República, políticas públicas, entidades líderes de política que den lineamiento y acompañamiento a las administraciones y adicionalmente planes de acción que permitan tener un norte en materia de recursos, de gente y de metas que la autoridad pública territorial se planea en este caso. En Colombia, por ejemplo, tenemos una ley que estableció la obligación desde el año 2020 de crear una dependencia que se llama la dependencia que regula que mejora la relación del ciudadano con el Estado. Se llama la dependencia de relacionamiento ciudadano-Estado, que lo que busca es que haya una persona, un grupo de trabajo de alto nivel, de nivel directivo, que esté al lado del director de la entidad o del alcalde o del gobernador y esté de forma transversal identificando en dónde están las oportunidades de mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado, que están enfocadas principalmente en los temas de gobierno abierto. Que sea una persona
y un equipo de trabajo que tenga la capacidad de ver, de acuerdo a los grupos de valor, con lo que esta entidad interactúa, esta alcaldía, esta gobernación, esta entidad específica, con quién habla, cuáles son sus grupos de valor, qué tipo de información le interesa, en qué canales se comunica. ¿Son personas que utilizan canales digitales o son personas que utilizan canales presenciales? ¿Qué información es la que les interesa al momento de rendir cuentas o en qué temas podrían participar? Es la visión de esta dependencia de relaciones Estado-Ciudadano, y parte de lo que se propone en esta guía que te cuento que hicimos desde Juntos por la Transparencia es que en esta dependencia que se concentre esa visión estratégica del nivel directivo que ayude a la entidad a saber cómo aprovecha los datos, qué información es de mayor utilidad para la gente, porque cada entidad es diferente. Cada alcaldía atiende grupos poblacionales diferentes, de grupos étnicos diferentes, que hablan lenguajes diferentes. Entonces, esto no son fórmulas mágicas que tú la copias y la pegas igual para cada entidad. No, no es lo mismo ser un ministerio que atiende los temas de salud, a ser una alcaldía que tiene que lidiar con todos los problemas de una administración local. Y parte de lo que busca esta dependencia es no necesariamente ser la que ejecute las tareas, pero sí tener una visión gerencial, transversal, que conozca la entidad, que conozca su función y que a partir de los temas de gobierno abierto, del acceso a la información, de la participación, de la innovación, pueda ayudar a dar línea estratégica y a coordinar cómo realmente las entidades materializan en hechos reales estas apuestas por el gobierno abierto. Yo quisiera, en base a los tiempos establecidos, finalmente, con respecto al inicio del Congreso y al ver que este es un tema multiactor, multinivel, sería importante también invitar a nuestros gobiernos locales a este espacio, digamos, que de encuentro. Tengo entendido que el Congreso va a ser presencial, pero también va a ser virtual. No sé si es que, como para ir cerrando esta entrevista, también nos cuentas un poquito sobre los temas que se van a desarrollar en el Congreso y cómo estos desafíos y estas oportunidades que tú nos mencionas ahora van a poder recrearse con mucho mayor amplitud en el Congreso, aparte de ya de los componentes que nos habías mencionado al inicio, ¿no? Sino más bien ya como animando a este público específico de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, pues fíjate que para mí una de las principales bondades, este Congreso tiene muchas bondades, pero tiene dos muy importantes. Uno, que va a haber un diálogo de saberes, vamos a tener personas expertas en estos temas que van a poder compartir sus experiencias, y las experiencias tienen aciertos y desaciertos. Y de los desaciertos también se aprende, y parte de lo que queremos en el Congreso de Estado Abierto y Gobernanza es que precisamente la gente pueda ir y contar su experiencia, exitosa o no exitosa o parcialmente exitosa, porque muchas veces de los errores podemos entender, pero también de los éxitos, y la idea es que entender y poder conversar a viva voz con actores que han liderado este tipo de iniciativas es un valor agregado que queremos invitar a todos los que quieran involucrarse a participar, como tú decías, presencial o virtualmente. Adicionalmente, el otro valor agregado que yo veo es que es un congreso liderado por la Red Académica de Gobierno Abierto, que precisamente tiene a universidades que lideran estos temas en cada uno de nuestros países y que tienen todo ese valor agregado que es la academia de la universidad, que le ha permitido a expertos sentarse a estudiar fenómenos del gobierno abierto y del Estado abierto, y que a partir de la academia le pueden dar oportunidad de conocer a los gobiernos locales teorías, prácticas, otras experiencias del mundo que sin lugar a duda pueden nutrir esa práctica que en el día a día tienen que enfrentar, y que muchas veces los servidores públicos, por estar en la tarea de la gestión diaria, no tienen el tiempo de sentarse a estudiar, a leer teoría, a leer nuevas tendencias. Y este para mí es el segundo valor agregado que tiene el Congreso, y es que va a tener voces de múltiples representantes académicos, de universidades, de expertos, de personas que se han dedicado a estudiar este tema en el mundo, no solamente en América Latina o en Iberoamérica. Y claramente esto tiene que dar un valor agregado a esta combinación magnífica de la experiencia práctica con la academia. Es un plus que hay que aprovechar, y hay que aprovechar también que vamos a tener representantes de diferentes ramas del poder público y del sector privado que van a poder contar su experiencia frente a los temas. Hay que aprovechar en los temas de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, que hoy día ya tampoco son una moda, sino una realidad con la que hay que aprender, aprovechar y hacer mejor la gestión de lo público. Un espacio muy interesante, muy rico. Gracias, Fernando, por este espacio, por esta
por esta información. Nosotros también desde la Universidad Andina estoy seguro que vamos a abrir este tema, no solamente desde la radio, quizás también desde los propios eventos académicos, invitados desde ya a esos espacios. Esperaremos que tener tu participación también acá y desearte la mejor de las suertes a ti y a todo el equipo organizador en Costa Rica en ese Congreso Internacional tan rico. Espero que te hayas sentido bien con esta entrevista. El tiempo en radio también es bastante corto. Estamos cerrando en este momento. Agradecemos a Fernando Segura y hemos trabajado justamente en los temas de cómo institucionalizar desde la planificación, ¿no es cierto?, todos esos elementos que nos dan apertura al Estado abierto. Fernando, muchas gracias nuevamente con todos nuestros amigos en todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.